Pero díganlo duro, no lo oigo. Creo que la profesora Daniela, yo no. No, que yo no lo estoy evaluando. Es decir, ¿cuándo se produjo el primer barril de petróleo? No, sin miedo. 1885. Está cerca. Alguien dijo 1914, ¿verdad? 1914. Y 1883. Claro. 1883 el pozo Breca de la petrolera del Táchira, la primera producción petrolera real. La Alquitrana, era Empresa Nacional Minera Petróleo del Táchira. 1000 acciones, de las cuales 40 eran del Estado venezolano. La concesión la dio en 1884, un año después de la primera producción, Guzmán Blanco. O sea, la primera empresa mixta del mundo. 1914, de la Caribe Petroleum Company, el Mene Grande, el Sumate 1, y la empresa, la Caribe Petroleum Company, fue adquirida por la compañía asfaltera de Filadelfia, el Trust del Asfalto, que fue el mismo que estuvo en el lago de Guanoco. Pero lo que no se sabe es que esa compañía a su vez había sido comprada por la Royal Dutch Shell. No sé si conocen la Royal Dutch Shell. Royal Dutch es la compañía real de petróleo de Holanda, que comenzó a producir por Indonesia, su colonia, y la Shell, que era una empresa de transporte radicada en Inglaterra. Ellas se unieron, si no me falla la memoria, en 1907. Bueno, cuando la Petrolia produjo su primer barril de petróleo, todavía ni siquiera se había fundado, porque la Royal Dutch debe ser 1890 y la Shell 1895, valdría la pena revisar los datos. Pero cuando la Petrolia produce su primer barril con la tecnología más moderna de la época, ni siquiera se habían fundado los que después se unirían en 1907 y fundaron la Royal Dutch Shell. O sea, nosotros tuvimos primacía tecnológica, conocimiento en el área por sobre gran parte de los sectores transnacionales, porque antes de nosotros estaba la Standard Oil de Rockefeller, que fue fundada en 1870. Entonces, la primera producción es el 1 de marzo de 1883. Se recuerda el 1 de marzo porque borraron el día en que se produjo el primer barril de petróleo. ¿Por qué? Porque las grandes petroleras tuvieron un acuerdo, se llama el Acuerdo de Ashmecarry de 1928, y acordaron no permitir producción petrolera por alguna empresa no controlada por ellos. Y en 1934 el general Gómez no le renovó la concesión a la Petrolia. La Petrolera eran gomecistas de Rubio, imagínense. Entonces le mandan una carta a el general Gómez: somos gomecistas, somos parientes, somos de Rubio. No le contestó, era el lobby petrolero. En 1928 se puede decir que esa reunión la dirigieron dos personas, Rockefeller y Deterding, por el capital anglo-holandés, y presionaron al gobierno de Gómez, y Gómez no le renovó la concesión a la petrolera de Táchira, que produjo petróleo de manera ilegal como hasta los años 50. Entonces, claro, como eso fue investigado por el Congreso de los Estados Unidos por cartelización, eso fue una comisión que duró hasta los años 70. La prueba evidente de esa cartelización es la eliminación de la petróleo. Entonces, la petróleo es un riesgo para las propias transnacionales, y por eso no solamente la eliminaron, sino que nos la borraron de la historia. Entonces, cuando hablamos de petróleo, creemos que comenzaron las transnacionales y celebramos los 100 años de producción petrolera. Ahí me tocó estar con la Asamblea Nacional, allí en Mene Grande, pero haciendo la salvedad que no eran 100 años, eran 131 años para la época, y ahora 132 años desde el pozo Breca de la petrolera del Táchira. Entonces, fíjense, esta que está aquí, este aumento de los descubrimientos, están miles de millones de barriles de petróleo convencional. Convencional es todo petróleo que flote, que cuando cae el agua flota, es decir, que pesa menos que el agua, como el liviano, el mediano y el pesado, y que se extrae hasta una profundidad de 500 metros en el mar. Todo eso es considerado petróleo convencional. O sea que fuera de esto lo que estamos dejando es la faja. Un análisis del sector petrolero sin la faja. Estos son los descubrimientos en Kuwait. Estos son los descubrimientos del campo Burka, que este es el campo Yaguar en Arabia Saudita, y estas son las reservas del Mar del Norte, descubiertas en los años 60. Los grandes íconos de los descubrimientos de petróleo.
Y esta es la producción mundial, que es igual al consumo. ¿Cuánto descubro? ¿Cuánto consumo? Fíjense cómo estaba el mundo. Cuando se crea la OPEP el 14 de septiembre de 1960, Pérez Alfonso sabía, estaba demostrado que la base de la política de las compañías transnacionales era amenazar a los países que subían la regalía petrolera, los impuestos, o mudarse a otro país con regalías o impuestos menores. Entonces la OPEP se pone de acuerdo y dice, ahora vamos a cobrar todos una misma regalía y un mismo impuesto. Es en el año 87 cuando se implantan las cuotas de producción, cuando la OPEP dice, vamos a poner un techo para subir el precio y vamos a poner cuotas por países en función de cuántas reservas y capacidad de producción tienen. Entonces, la tendencia es al incremento en los descubrimientos de petróleo, pero a partir del año 62 comienzan a caer los descubrimientos y a partir del 81 el mundo comienza a consumir más de lo que descubre. A partir del año 81 comienza el agotamiento del petróleo. Entonces, desde el punto de vista geopolítico, ¿cuáles fueron los acontecimientos más importantes? Si quieres, por favor. Fíjense. Tenemos, por ejemplo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Vamos con la Primera Guerra Mundial. Tenemos la Primera Guerra, si hacemos memoria, tenemos un conflicto entre Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, los turcos, ¿no? Contra Francia e Inglaterra, al cual se le suma Rusia, la Rusia zarista, que después de la Revolución de Octubre se aparta, y los Estados Unidos. Si yo les pregunto, ¿cuál era el elemento fundamental del conflicto de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué se repartieron? Territorio. Ajá, ¿pero qué territorio? Los territorios que tenían reservas petroleras. ¿Cuáles son? El Medio Oriente, ¿no? Pero ¿a quién pertenecían? Claro, ese es el Tratado Sykes-Picot de 1916. Pertenecían al Imperio Otomano. Los turcos tenían el control de las grandes reservas de petróleo. El Imperio Otomano. Y lo primero que hacen cuando se debilita el Imperio Turco, el Imperio Otomano, es Francia e Inglaterra firman un acuerdo junto con la Rusia zarista, después Rusia se aparta y denuncia el tratado, por eso se conoce. En 1916, Sykes-Picot, o Sykes-Picot, como lo quieran pronunciar, donde ellos no solamente, no es que se reparten los países del Medio Oriente, sino los crean. El negociador británico y el negociador francés establecen las fronteras del Medio Oriente. Crean Irak, crean Siria, Líbano, Palestina, Arabia Saudita, y hubo un problema porque Arabia Saudita, el reino de Arabia Saudita, los geólogos europeos determinaron, quién sabe cuál sería el trasfondo, que ahí no había petróleo. Entonces los norteamericanos entraron fácilmente en Arabia Saudita. Y lo primero que hace Arabia Saudita en los años 20 del siglo XX, perdóname la redundancia, es toman la Meca y Medina. La Meca y Medina eran los lugares santos del Islam, que los cuidaba la familia Hussein, porque la familia Hussein viene del profeta Mahoma en línea directa. Y los Hussein fueron los que, ¿se recuerdan Lawrence de Arabia? ¿Verdad que esos son los mismos constantes nosotros? No ganan los muchachos de 20 años. Uno le habla de Lawrence de Arabia, se te quedan bien. Exacto, ninguna no de mi época. Bueno, Lawrence de Arabia peleaba con los Hussein contra los turcos. Entonces, cuando Arabia Saudita toma la Meca y Medina, los británicos colocan a los Hussein, eran 3 hermanos, pero a uno lo ponen rey de Siria, pero los franceses lo quitan, porque decían que era pro-inglés. Después ponen a otro rey de Irak. El de Irak estuvo hasta el año 58. Hasta el año 48 fue un protectorado británico, pero cuando logra la independencia es una monarquía. Y la monarquía es tumbada en el año 58 por un grupo de militares y de civiles que estaban en el partido Baas, que era el partido del nacionalismo árabe, de la unificación árabe. De ahí viene Saddam Hussein. Lo que pasa es que los demonizaron todo lo que es Irak, pero Irak lo que tumbaron y lo que invadieron los norteamericanos era un país revolucionario de avanzada, con una repartición equitativa del ingreso,
con mayor respeto de los derechos humanos que hay en Estados Unidos. Entonces, cuando le dan el golpe a la monarquía, a los británicos se les quedó un problema, porque nosotros te poníamos a los Hussein ahora, y crean Jordania, que se llamaba Transjordania. Y lo interesante es que el Estado Islámico, sus campos de entrenamiento, están en Jordania, estuvieron en Jordania. Entonces el Estado Islámico, uno puede buscar las raíces de ese grupo terrorista directamente en todo lo que es Estados Unidos, Europa e Israel. Hay toda una complejidad en la zona. Entonces, la Primera Guerra Mundial, el control de las reservas de petróleo del Medio Oriente que estaban en manos de los turcos. Fíjense, el Sumaque 1, 1914, comienza a producir el 31 de julio, el 28 es que comienza la primera Guerra Mundial. Es decir, el Sumaque comienza a producir para seguridad de abastecimiento de lo que pudiéramos llamar hoy en día los aliados, pero que en la época era la Entente contra la Gran Alianza, y la Entente a Francia e Inglaterra. Entonces, Primera Guerra Mundial, petróleo, y era incipiente, porque fíjense, el mundo se basó en carbón, hasta dos hechos que son fundamentales. En 1901, me dicen con lo de la hora, yo me tengo aquí pegado hablando. 1901, la barrera giratoria, entonces descubren grandes reservas. Y 1908 el mundo cambia de carbón a petróleo. La flota de guerra más poderosa del mundo, que es la británica, anuncia oficialmente el cambio de combustible de carbón a petróleo. Y si usted mantenía los buques con carbón, se los hundían. Y 1908 es cuando los norteamericanos le dan el golpe a Cipriano Castro con 3 buques de guerra. Control del suministro a los países europeos. ¿A quién? A Inglaterra y sobre todo a Alemania. Porque la segunda flota que cambia a petróleo es la alemana. Tenían esa puja entre Inglaterra, entre el Reino Unido y Alemania, por el control de los mares. Entonces en 1908 comienza la era petrolera y se inaugura, se crea, se bautiza como el golpe de Estado contra Cipriano Castro. El golpe contra Cipriano Castro tenía como fundamento el control del país, que en los años 20 llegó a ser el segundo mayor productor y el primer exportador de petróleo del mundo. Lo que pasa es que no lo sabían. Entonces nos enseñaron, no, pero lo que pasa es que Gómez le dio el golpe a Cipriano Castro porque tiene el coro. Ese era el análisis estratégico. Gómez quería el coro. Es el control del recurso que movilizaba la flota de guerra en un mundo donde todo era la flota de guerra, no había aviación, pues la aviación comienza en los años 20. Entonces en 1908 comienza la era petrolera y es cuando comienza con Cipriano Castro, bueno, viene todo lo que es la llegada del imperialismo, sobre todo en esa época. La diferencia entre un país desarrollado y un país en vía de desarrollo a nivel histórico es la más grande que se ha dado. Y usted puede ir a mayor profundidad. El bloqueo de la costa venezolana entre diciembre de 1902 y febrero de 1903 ya era por el control de las reservas petroleras. ¿Por qué? Bueno, porque ya para esa época habían buques experimentales con petróleo. Por eso viene la flota británica. Imagínense, y llaman esa aquí la flota británica en una parte del país, la flota alemana en la otra parte, las dos grandes potencias del mundo, y se le suma Italia. Ah, porque vienen a cobrar una deuda, sí señor, ¿no? Vinimos a cobrar una deuda. Bueno, y todavía nuestros libros de historia, nosotros debemos decir, es un golpe por petróleo. Todavía la historia institucionalizada está adecuada a los intereses de las grandes potencias del hegemonismo norteamericano, que lo que busca es sacar la palabra petróleo de todo lo que es la historia. Entonces tenemos el golpe contra 1908 y la Primera Guerra Mundial. Y después tenemos la Segunda Guerra Mundial, donde hay una batalla fundamental, que esta película sí la viste. La de los francotiradores, Stalingrado. Bueno, ¿ah? Fíjense que los alemanes llegaron a tener superioridad tecnológica, tanto sobre los norteamericanos como sobre los británicos, los franceses y los rusos. Pero ellos se abastecían de petróleo de unos campos que estaban en Rumanía. Y los campos rumanos comenzaron a fallar. Falló el envío de petróleo. Entonces el generalato alemán
toma la decisión de ir tras las reservas y las zonas de producción petrolera rusa, son el Cáucaso. Y cuando entonces vienen los diferentes frentes de guerra alemán contra la Unión Soviética, y el principal, y se puede ver, es Stalingrado, la entrada al Cáucaso. Voy por las reservas de petróleo, necesito el petróleo ruso o pierdo la guerra. Y Alemania se la juega todo a tal punto que había tropas que no estaban preparadas para invierno. No les dio tiempo, porque los campos no avisan que van a fallar. Los campos comenzaron a fallar y no había petróleo, y por más tecnología que no tuvieran, llegó una época que Alemania tenía aviones a reacción, los aliados eran a hélice, pero no había gasolina que meterle. Por eso, ese cuentico de tecnología y tal, la energía ya... Tecnología sin energía no funciona. Y la energía que tiene la tasa de retorno energético para que funcione el sistema tal cual como lo conocemos es el petróleo. Entonces la batalla de Stalingrado, actualmente en Volgogrado, se define la Segunda Guerra Mundial, son detenidas las tropas alemanas, viene el avance ruso que le costó 26 millones de muertos en aquella época, y que si los aliados no abren el frente de Normandía, pues se dice que los rusos no solo hubieran llegado hasta Berlín, sino hubieran llegado hasta París. Entonces Normandía, buscando el avance de los aliados para contener, para dar la redundancia, el avance ruso. Entonces la Segunda Guerra Mundial es por el control del recurso petrolero. ¿Pero en qué mundo estamos? En un mundo donde se descubre mucho más de lo que se produce. Entonces, el nivel de reservas cuantificadas por año va creciendo. Entonces, cada año hay más petróleo y las guerras son por petróleo. Por favor, ¿no? Entonces llegamos al mundo actual. A diferencia del pasado, ahora el petróleo se está agotando. Eso nos explica por qué Estados Unidos quiere mejorar relaciones con Cuba, quiere que termine la guerra civil en Colombia, quiere mejorar con quien sea en América Latina, menos con Venezuela, porque lo que viene es por petróleo, no tiene sustitutos de igual calidad, y a diferencia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el petróleo se está acabando. ¿Quién lo dice? La OPEP. Por favor. Entonces, según los gráficos de la OPEP, las reservas de los países que no pertenecen a la organización durarían 20,7 años. Eso siempre son aproximados, pero nos permite saber cuál es la tendencia. Ahí lo que agarramos es cuánto petróleo dice que tiene el mundo, la OPEP, los países no OPEP, y cuánto consumen anualmente cada 2 años. Por favor. Y la de los países de la OPEP, gracias a la faja petrolífera, durarían 201 años a los niveles de producción actuales. Y Venezuela, que sería la siguiente lámina, serían 272,5 años. Ahora fíjense esto. A nivel de producción actual, de 3 millones de barriles diarios, si los datos de los norteamericanos son verdaderos, de los estadounidenses, es decir, que en la faja hay el doble, pero nosotros decimos, la reserva dura más de 500 años. O sea, fíjense la responsabilidad de lo que es mantener la soberanía en Venezuela. Esto lo estamos diciendo hace años. Se viene encima, no le queda más remedio. ¿Por qué? Ya, bueno, vamos a ver una presentación, por favor. Entonces tenemos que se va conformando una lucha entre las transnacionales petroleras que se están quedando sin reserva y el Estado-Nación como figura. Pero ¿cuál Estado-Nación? El que tiene reservas de petróleo. Entonces, si vemos que es el Estado-Nación, bueno, podemos verlo como una forma de gobierno con una población y un territorio. Población y un territorio que es la nación, y el Estado, que es un término que viene del libro del Príncipe de Maquiavelo, que es la forma de gobierno cualquiera que ella sea, republicana, monarquía, teocracia. Y el Estado-Nación se considera que nace en 1648, 1649, con el acuerdo del Tratado de Paz de Westfalia.
1648, un conflicto entre Francia, Suecia contra el emperador alemán, donde lo obligaron a reconocer la autodeterminación de los principados alemanes. Ese reconocimiento de la autodeterminación de la soberanía de los principados alemanes se considera como el nacimiento de la figura del Estado-Nación. ¿Y por qué el combate contra el Estado-Nación? Bueno, porque los Estados-Nación con reservas de petróleo las tienen bajo la figura de la empresa nacional como PDVSA, como Saudi Aramco en Arabia Saudita, como la empresa nacional de petróleo de la nación, Irán Oil Company de Irán, y así sucesivamente. Por favor. Ahora tenemos el Estado-Nación venezolano, Capitanía General desde el 8 de septiembre de 1777, independencia el 5 de julio de 1811, República Bolivariana desde 1999. ¿Qué significa eso? Artículo 302 y 303 de la Constitución, que prohíbe la privatización de la casa matriz, la ley de hidrocarburos, que establece una regalía del 30%, la faja pasa de 1 a 30%, en el 2006 se reforma la ley del 2001, se crea el impuesto de extracción y otros impuestos, y el total de regalía real es como 33,4%, después la ley de precios extraordinarios y precios exorbitantes del mercado internacional de hidrocarburos. Total, que cuando usted revisa, de cada $100 producidos en petróleo, 97 se quedan en el país, solo 3 se lo llevan a compañías extranjeras, a través de la figura de empresas mixtas. Porque las empresas mixtas vienen porque el valor de una compañía son las reservas, y se están quedando sin reservas, y cuando vienen a la faja petrolífera tienen reservas. Pero como las reservas son inalienables y son del Estado venezolano, lo que hacen las compañías es clasificar producción futura ante las bolsas de valores. Entonces, cuando están aquí, siendo las reservas 100% venezolanas e inalienables, el sistema de empresas mixtas les permite clasificación de producción futura y repuntan en bolsa de valores. Entonces, ¿qué hacen las compañías? Sacan un paquete accionario al nuevo precio, venden y no se quieren reinvertir. Y no los esconden. Y nos dicen, no, nosotros no hacemos nada con eso. No van a hacer nada con eso. Ganan más plata. Por eso que les cobramos un bono de acceso a las reservas que va entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. Por eso fue el golpe de Estado, Por la ley de hidrocarburos. Y por eso el acuerdo para la transición establece cambiar el marco legal venezolano. ¿Qué es el marco legal? El artículo de la Constitución, el 302, que prohíbe la privatización de la casa matriz, la ley de hidrocarburos y la nacionalización del año 2007 en la faja petrolífera, donde como mínimo el Estado tiene el 60% de las acciones. Por favor. Una acotación, profesor. Dígame. Medina Angarito también le dieron un golpe de Estado por eso. ¿Perdón? Medina Angarito también le dieron un golpe de Estado por eso también. Sí, Medina Angarito. Cuando hizo la cuestión de la ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos de 1943. Se lo dieron en el 45. El hombre de Rockefeller, Rómulo Betancourt y Pérez Jiménez. Creo que era mayor Pérez Jiménez en aquella época. Que fue dócil ante las petroleras hasta que se alzó a final de su gobierno, en el año 56, crea el sector petroquímico y pierde el respaldo de los Estados Unidos. El 23 de enero, en gran medida es producto, bueno, Pérez Jiménez se puso a hacer el paseo que comunica la Academia Militar con la Universidad Central. Cuando los norteamericanos vieron eso, dijeron, no, vale, este se nos salió de los esquemas establecidos. Profesor, para encontrar rapidito con Pérez Jiménez, el libro Diego Bautista Urbaneja, en una chiquitico, en una paginita, por ahí muy olvidada, dice que en diciembre, a una semana del golpe de Estado contra Pérez Jiménez publicó un decreto en el que establecía la regalía petrolera a favor del Estado venezolano 60-40, a favor del Estado venezolano. Eso es importante buscarlo, reproducirlo, difundirlo, porque como usted dice, la palabra petróleo no las han borrado de la historia sociopolítica y económica de Venezuela. Sí. Diego Bautista Urbaneja. Sí, que Venezuela siempre tuvo gobiernos que aún dando golpes de Estado no podían apartarse de la visión nacionalista.
Entonces la regalía y el impuesto sobre la renta que se le cobra a las petroleras iba subiendo. Por eso le dieron el golpe también a Rómulo Gallego. Rómulo Gallego, el 12 de noviembre de 1948, le dio el impuesto sobre la renta a las petroleras y el 24 de noviembre le da un golpe con la presencia de oficiales militares de la embajada norteamericana. Y de Cancún se aparte y dejan solo a Rómulo Gallego. Entonces, ¿pero cómo funciona la política norteamericana? En los Estados Unidos tenemos la figura de tanques pensantes o de pensamiento, ¿verdad? Instituciones para estudios estratégicos financiadas por los lobbies, es decir, el tanque pensante, 1.500 personas intelectuales de primer orden, son financiados por los lobbies, por las compañías transnacionales. El lobby petrolero, el complejo militar industrial, esos son los principales. Después vendría el lobby israelí. Fíjate que el lobby israelí no es de primer nivel, ya no pudo parar la puerta con Irán. Después el lobby farmacéutico, el lobby automotriz, pero sobre todo el petrolero, Rockefeller, que todavía sigue ahí, y manejan los tanques de pensamiento en gran medida Rockefeller. La familia Rockefeller son ya 4 o 5 generaciones. A ellos les interesa que una revista de farándula los ponga como los más ricos. A ellos lo que les interesa es el control real de la política en los Estados Unidos. Entonces allí está Rockefeller. Y nos dejó un recuerdo, la Universidad Bolivariana, se la dejó a Rockefeller, el edificio de la Creole. Entonces, es excelente edificio. Sí. Por favor. Y tenemos el gobierno estadounidense, es decir, ¿cómo funciona? El lobby petrolero contrata al tanque de pensamiento y le dice: lo que necesito son reservas de petróleo, me estoy quedando sin reservas. El tanque de pensamiento elabora la política a seguir para la obtención de las reservas por las transnacionales. Entonces, el tanque de pensamiento, el think tank, crea las políticas que después sigue el gobierno norteamericano. Es por eso que Obama no gobierna, gobiernan los lobbies de poder. Entonces, el lobby implanta su necesidad, que son reservas. El tanque de pensamiento elabora las políticas y el gobierno norteamericano las implementa a través de sus fuerzas armadas, de su aparato de inteligencia, de sus financiamientos, etc. Entonces, por favor. Entonces tenemos el lobby y poder integrado por las transnacionales petroleras y demás lobbies, define las políticas financiando los tanques de pensamiento, ponen el dinero y ponen a los pensadores estadounidenses de primer nivel contratados por ellos a pensar en función de sus necesidades. ¿Y qué es lo que dice el lobby? ¿Qué es lo que dice el tanque de pensamiento? Bueno, el objetivo es cómo tomar las reservas que están en manos de los países de la OPEP. ¿Y qué son los países de la OPEP? Estado-nación. Y esos Estados-nación están conformados por una forma de gobierno, una población y un territorio. Por lo tanto, si yo destruyo la figura del Estado-nación, Irak, Libia, por nombrar algunos, si yo destruyo la figura Siria, que no es un país de la OPEP, pero que produce una cantidad más que Ecuador, si destruyo el Estado-nación, que es el que tiene la fuerza para tener una empresa petrolera que fueron nacionalizadas en los años 70, los sectores transnacionales pueden tomar el control de las reservas de petróleo. Entonces el enemigo es la figura del Estado-nación. A mí no me importa si ese Estado-nación es de izquierda o de derecha. Si usted no me entrega la reserva, yo lo deshago como Estado-nación. ¿Qué hago? Hago que su gobierno sea inoperativo, llevo a su población a una guerra civil y su territorio lo desintegro. Es decir, lo fragmento. Movimientos separatistas. Entonces, el agotamiento de las reservas define sus políticas, la del lobby petrolero, contratando los tanques de pensamiento, y la del Estado-nación estadounidense y aliados. Entonces, el lobby petrolero actúa bajo el Estado-nación norteamericano, nada más y nada menos, que a su vez define la política de sus aliados. Es compleja. Por favor. Entonces, la reserva de los Estados-nación de la OPEP es el objetivo, y su desintegración como Estado-nación, el mecanismo para obtener el control de la reserva. Por favor. Entonces, las transnacionales contra el Estado-nación venezolano.
Lo primero que busca que hacer inoperativo el Estado-Nación, atacando la capacidad de actuar de su forma de gobierno. Inoperativa PDVSA, inoperativo Corpolet, inoperativo CanTV y Movilnet, energía y telecomunicaciones. Si fuera por ello, tratarían de hacer inoperativo la Fuerza Armada, pero les cuesta. No pueden. No pueden porque la Fuerza Armada tiene su propio mecanismo de inteligencia que bloquea la entrada de factores externos. Pero PDVSA, CanTV y Corpolet no tienen esos mecanismos, por lo tanto ahí la cosa es más difícil. Porque ellos penetran, controlan y desintegran. Porque ¿qué? Es la desintegración del Estado-Nación. Por favor. Entonces, buscan disolver el Estado-Nación venezolano atacando la estabilidad de su población para crear una guerra civil. Bueno, las guarimpas, ¿qué más, no? Lo que pasa es que en el caso venezolano le ha resultado muy difícil por la historia nuestra, la guerra federal, por todo lo que ha habido en historia pues, pasada, que crea un tejido social muy diferente del que se ha conseguido en otros países. Pero la estrategia es una guerra civil. Una persona se asustó el otro día en una charla que decía, bueno, pero el que nos caiga todo eso vamos a entregarle las reservas. Bueno, pero quien entrega las reservas para que nunca las recupere, lo sumerge en una guerra civil permanente. Irak y Libia. Si usted se deja quitar el recurso, lo someto a una guerra civil sin fin. Toda una estrategia diseñada por los tanques de pensamiento. Hay un libro que se llama Choque de Civilizaciones, ¿se recuerdan? De Huntington. Bueno, Huntington en un año en premio ganó $1 millón. ¿Y qué fue lo que dijo Huntington? Bueno, la guerra no es por recursos naturales, sino es un choque entre diferentes culturas y como la demografía de los árabes es mayor que la de los europeos, eso genera terrorismo. Pero Huntington, al que le entra el niño, porque el intelectual, bueno, no sabe cuánto decir la verdad, porque es lo que le gusta. Entonces puso unas líneas. Y la guerra comenzará por el mar del sur de China. El mar del sur de China es bien interesante, porque es una confrontación por unos islotes entre China y Vietnam. Entonces cuando China desalojó a Vietnam de los islotes, Vietnam firmó un acuerdo militar con su archienemigo histórico, Estados Unidos. Eso lo que te quiere decir que en el siglo XXI las alianzas se hacen en función de las reservas de petróleo. Y por eso tenemos 22 países que representan a 30 compañías a través de empresas mixtas en Venezuela. Toda una serie de alianzas que antes que se hagan en contra tuyo, tú las haces a favor. Es una pregunta, disculpe la interrupción. Los tanques de pensamiento son públicos, sus nombres son No públicos. son instituciones privadas. Ah, pero son sus nombres. Sí. ¿Sí? ¿Cómo que se llama American? Hay uno muy famoso, está el de política exterior que queda en Nueva York, pero trabajo, el nuevo siglo americano, uno de los más famosos. American Enterprise Institute. Exacto. Sí, se consiguen por internet, si uno se pone a estudiar, consiguen los diferentes tanques de pensamiento. Son instituciones públicas que se promocionan y bueno, y tienen que recibir, tienen que tener en su contabilidad los aportes de los lobbies. Está todo establecido. Disculpe que insisto. Díganme. Si se bloquea esos tanques de pensamiento, las políticas de la industria se neutralizan. Si bloquean los tanques de pensamiento, anulas a los Estados Unidos de Norteamérica. Porque, imagínense. Los tanques de pensamiento elaboran la política que sigue el gobierno de los Estados Unidos mediante dos mecanismos. Sus funcionarios se rotan en el Departamento de Estado y en la Casa Blanca. Y en un segundo nivel, los artículos de opinión que emiten en ciertas revistas especializadas son acogidos de inmediato por el gobierno de Estados Unidos, que los implementa. Entonces el verdadero poder no es la Casa Blanca, son los lobbies de poder. Y la forma de actuar a través de los tanques de pensamiento. Es por eso que la confrontación con Estados Unidos viene contra Venezuela. ¿Por qué? Bueno, tiene un modelo nacionalista, pero si ese modelo nacionalista tuviera un país de reservas de petróleo no hubiera problema. El problema es que tiene un modelo nacionalista sobre la reserva de petróleo más grande del mundo. Entonces, las variables que te determinan la confrontación van creciendo. El agotamiento de las reservas de los sectores transnacionales por un lado, y el único país que va a aumentar a más del doble su nivel de reserva, Venezuela.
Y el segundo factor de confrontación a nivel mundial es el oro. También Venezuela tiene como reservas naturales por el Callao, lo que pudiera ser entre la segunda y la primera reserva del mundo. Y los factores fundamentales del conflicto es petróleo y oro, sobre todo petróleo. Pero si donde está petróleo hay oro, es un aliciente. Petróleo y oro, que son los elementos fundamentales. Pues yo le voy a hacer una pregunta. Le voy a hacer una pregunta a ustedes. Usted dice que pudieran invadir Nicaragua, ¿verdad? No, está bien, vamos a ir. ¿Y qué van a hacer con el agua cuando invadan? No, pero díganme. Con todo respeto, ¿no? Pero díganme, ¿qué piensan? Esta discusión no se ha hecho. ¿Qué van a hacer con el agua? Pero entonces, ¿la exportan cómo? Unos tanqueros, ¿verdad? Unos tanqueros, ¿cierto o no? ¿Y con qué se mueven esos tanqueros? Con gasolina. Con petróleo. Con petróleo. Entonces el costo del agua está en función del petróleo. Porque todo el transporte se hace con petróleo. Entonces, el agua es un factor de conflicto que va a ir creciendo en el futuro, pero como factor de invasión no tiene lógica. No tenemos que tener eso claro, porque es nuestra seguridad nacional. Entonces la seguridad es ir por el petróleo y por el oro. ¿Por qué por el oro? Bueno, porque en el año 70, disculpa, creo que es un factor precio. Porque tradicionalmente el tema del precio del petróleo se ha visto, o sea, siempre hay como un análisis también muy simplista con respecto al tema del precio, que se está, tiene que ver con el tema de demanda, de oferta-demanda de los países no productores, etcétera, etcétera. Pero ahorita, ¿no? en este momento, el factor precio es algo muy discutido, dicen de que ya no tradicionalmente se está determinando por esos puntos tradicionales de oferta-demanda y de la necesidad y todo. ¿Qué es lo que está afectando el precio? O sea, ¿por qué hay conflicto? Hay toda una serie de acumulativos que tradicionalmente definen el precio, pero ¿por qué el precio sigue bajando? Fíjate, cuando se han dado las operaciones militares dirigidas por los Estados Unidos, aún en plena operación el precio ha bajado. Pero cuando se dan operaciones que no fueron creadas por Estados Unidos, como Yemen, no creadas, es decir, el conflicto de Yemen tiene todas unas raíces autónomas, los hutíes, el precio tiende a subir. O sea, en otras palabras, el grave problema para el control de un país con reservas de petróleo es que cuando tú lo atacas o lo desestabilizas, el aumento en el precio del petróleo te paraliza el crecimiento económico tanto en Estados Unidos como en sus países aliados. Entonces, Estados Unidos, para poder tomar control de las reservas, necesita que las acciones de orden militar y desestabilizadoras no traigan un incremento en el precio. Y montaron toda una estructura que es inviable económicamente, pero se mantiene para producir querógeno. El querógeno es una sustancia que le faltó calor para ser un hidrocarburo. Es lo que tapa la migración del petróleo a la superficie. Ese querógeno se está produciendo como en 4 millones de barriles diarios, que ha llevado a la producción norteamericana de 5,6, 9,6 millones, lo cual ha traído una caída en el precio. Entonces, un precio bajo puede durar mientras haya la capacidad de producir ese querógeno. Y según la Agencia Internacional de Energía, si se mantienen los planes de producción de esa sustancia, el agotamiento de las reservas de querógeno haría que el declive de esa producción, dicho por ellos mismos, comenzaría en el 2020. Hay gente que dice mucho antes, pero este es el dato de ellos, de la Agencia Internacional de Energía, en su informe del año 2014. Entonces ellos tienen una ventana para tomar control de las reservas de petróleo a nivel mundial hasta el año 2020, según ellos. Entonces, hasta el 2020 tú puedes mantener el precio artificialmente bajo. Artificialmente, porque si en vez de querógeno estuvieran produciendo petróleo, podrían llevar el precio a $10. Pero como el querógeno está entre 60, 70, 80 dólares la producción por barril, pues el costo de producción pues lleva hasta 60 dólares más o menos con el Brent, rondando entre los 55 y los 60 dólares, lo que hace que eso no sea ya viable económicamente. Entonces el precio, para entender qué es lo que está pasando, el factor precio no es autónomo,
está asociado a otra variable de mayor importancia, que es el control de las reservas. Porque las compañías petroleras están ganando un dineral, se están quedando sin reservas, pero mantienen sus niveles de producción, porque, para la redundancia, están produciendo con petróleo que descubrieron hace 20 años. Lo que no están es descubriendo petróleo ahora. Entonces tienen un flujo de caja gigantesco, acumulan ese flujo de caja y ya no pueden mantener el financiamiento, por ejemplo, de la producción de querógeno. ¿Cómo se financia el esquisto? La fracturación hidráulica. Bueno, con unos papeles que se venden en la bolsa de valores. Esos papeles se paga un interés por ese financiamiento, ¿verdad? Con la caída del precio, la tasa de interés tiene que pagar el inversionista por adquirir el papel de la petrolera, debería ser mucho más alto su rendimiento, lo que él gana, porque hay mayor riesgo porque el precio cayó. Y el riesgo no ha variado, entonces hay una manipulación sobre el aparato financiero y los fondos de pensiones norteamericanos que terminan financiando todo lo que es la fracturación hidráulica, que permite que haya un precio bajo, lo que permite las acciones de orden militar por el control de las reservas. Entonces, si ellos no toman control de las reservas de acá en 2020, según sus datos, hay otros datos, pero ese es el oficial que se consigue por internet, bueno, ya el mundo va a tener un retraso en la inversión en el área, porque estos precios no se hace inversión, y lo que va a haber es un repunte gigantesco en el precio. Entonces, el precio es una variable sujeta a otros de mayores dimensiones, que es el control de la reserva. Entonces, yo manipulo el precio en función de mi objetivo verdadero, que no es flujo de caja, porque estoy lleno de real como petrolera, sino control de reserva, que son las que se me están acabando. Entonces, de ahí viene otro factor. Como el valor del dólar está en función del petróleo desde el año 74, que Henry Kissinger firmó un acuerdo con Arabia Saudita, que se extendió en el año 75 a todos los países de la OPEP, cuando uno tiene un dólar, lo que tiene es petróleo. Si tú tienes un euro o un yuan, tú para comprar petróleo tienes que cambiarlo a dólares en cualquier parte del mundo. Cuando las reservas, como vimos, se están agotando de petróleo, el respaldo del dólar comienza a caer y el mundo entra en pánico y comienzan los bancos centrales a acumular oro monetario. El oro monetario es el de 99,9 grados de pureza. Entonces el oro va adquiriendo un valor estratégico tremendo, va adquiriendo cada vez más importancia. Por eso que tú ves el contrabando de oro en Venezuela, ese contrabando de oro con esos grupos terroristas que están allá en el Estado Bolívar, delincuenciales, se llevan el oro, pero eso no es para hacer de cadenita, eso es para fundirlo en Suiza y hacer lingotes de oro de los 29,9 grados de pureza para utilizarlo como respaldo de las monedas en países extranjeros. Por eso es que hay que tener bien claros los objetivos, porque ellos van a buscar que veamos como objetivo lo que no es, porque eso les permite mantener sus intereses. Entonces el mundo va a petróleo y oro. Estamos criticando el tema del precio por la realización de la economía china, que se prevé para este año. No, claro, siempre habrá modificaciones, cada una tendrá cierta incidencia, pero el hecho fundamental es que las petroleras, si no consiguen nuevas reservas, van a la quiebra. Y como la estructura, el aparato, el tanque de pensamiento, diseña política, mira, quien regula el aparato financiero es la Securities Exchange Commission. Y ella tiene asociada a una que en inglés se llama Commodity Future Trading Commission, la comisión de venta de materias primas a futuro. Cuando en el año 2008 el precio del Brent alcanzó $147 por barril, le preguntaron a esa comisión, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y el presidente de la comisión dijo, yo no entiendo tampoco. Y es el encargado de regular. O sea, lo que quiso decir en otras palabras, aquí interviene algo más que la oferta y la demanda. Es un problema de geopolítica mundial. Entonces el precio se manipula hacia arriba y hacia abajo en función del interés del que tiene la fuerza para manipular los mercados y para manipular el escenario geopolítico mundial. Y el objetivo es el control de las reservas. Entonces tú manipulas el precio, debilitas a Rusia, debilitas a Irán, debilitas a Venezuela, pero planteas un escenario donde, sin importar el número de conflictos que hay en el Medio Oriente o en Venezuela, desestabilización, invasiones, el precio no sube, tú puedes atacar esos países sin que se paralice la economía norteamericana y europea por un aumento del precio. Ok. Se va a terminar rapidito, les doy la palabra. Profesor, dígame, por favor. Cuando usted habló, pero primero lo felicito por esta magistral exposición.
Usted hizo la pregunta de la guerra del agua. Es importante notar que una de las energías alternativas que se tiene ahorita prevista para sustituir el petróleo y ya está puesta en funcionamiento es precisamente agua de mar. Hay carros que desarrollan hasta 300 kilómetros por hora y funcionan con agua de mar. Yo no creo que cuando se acabe el petróleo, el ser humano que ha evolucionado tanto, sobre todo en los últimos 100 años, no haya desarrollado una super tecnología. Inclusive hoy en día hay estados que se abastecen de agua de mar en la costa oeste de los Estados Unidos. Hay unos que se abastecen de las aguas de cloaca, que las limpian tanto que inclusive tienen que agregarle nutrientes para que vuelvan a adquirir los minerales que tiene el agua. Ahora, eso es por un punto. Quería también hacerle una pregunta, producto de un análisis que he hecho. Siempre me he preguntado esto, ¿no? La Segunda Guerra Mundial comienza el 1 de septiembre de 1939. Los gringos empiezan a participar en forma clandestina, apoyando sus aliados naturales como Inglaterra, Francia, y los alemanes, de haberse enfrentado con quien sea, frente con frente, lo hubiesen destrozado. El ejército más despiadado, brutal, sanguinario, perfecto. Los primeros aviones a propulsión al chorro, el Messerschmitt M202, los primeros misiles balísticos que después llevaron al hombre a la luna, von Braun, B1 y B2, la primera pistola de doble acción, los primeros fusiles que los rusos después se dijeron que eran ellos, el Kalashnikov, lo inventaron para los alemanes, el M44. Ahora, este ejército perfecto alemán, incluso hasta los uniformes, la doctrina de guerra utilizada hoy en día es la doctrina de guerra alemana en la Segunda Guerra Mundial. Ellos pierden básicamente por Venezuela. ¿Por qué digo por Venezuela? Porque te digo Rumanía, aunque los alemanes cometieron la locura o el error de atacar a los rusos, que eran sus aliados en la Operación Barbarroja de 1943, el sexto ejército alemán al mando de von Paulus. Ahora, en el 41, cuando los japoneses deciden atacar Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, ya aquí en Venezuela había muerto el presidente que más o menos estaba en el principio de la guerra con los gringos, que era el Azor López Contreras. Indudablemente él apoyaba a Estados Unidos porque, como dijo James Monroe, el quinto presidente norteamericano, América para los americanos, o sea, el pacto trasero, los norteamericanos se abastecían a un precio muy barato o regalado por Venezuela en esa guerra. Isaías Medina Garita, que todo el mundo cataloga y avala como el padre de la democracia, pero el 50-50, yo creo que también es importantísimo. No sé cómo hubo tanta fuga de petróleo, porque los alemanes pierden porque le bloquean Rumanía y se enfrentan contra los rusos, en vez de buscar el apoyo de los rusos, porque ellos tenían un pacto de acero que hizo Molotov y von Ribbentrop, eran los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países. Ahora, cuando los alemanes pierden ese petróleo, tratan de buscar desesperadamente petróleo hacia acá, hacia Venezuela, pero los gringos tenían ese dominio total. Tengo entendido que hasta los pozos petroleros la seguridad se la brindaban a ellos no tenían acceso a ningún venezolano. Más del 70% del combustible utilizado por los aliados en la Segunda Guerra Mundial fue suministrado por Venezuela. Y las guerras siempre tienen fines económicos. ¿Qué retribución recibimos nosotros los venezolanos acá? Hoy en día se quieren tirar una aventura de esa, el petróleo se dispara. Y en aquel momento lo disparon a su merced. No, es así. Es así. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Mucho más importante es el agua que el petróleo, porque sin agua nos morimos. Eso es fundamental. Ahora, como causal de invasión es petróleo y oro. Como causal de invasión. Y eso es fundamental. Eso está un libro, ¿cómo que se llama? Michael Clerc, que es el analista del Pentágono. Es sumamente interesante. Pero el agua es un factor fundamental de la geopolítica mundial, lo que decía. Maestra, Sí. Lo que dice aquí la señora Gisela es la privatización del agua es uno de los negocios más fructíferos que hay a nivel mundial. Y lo otro que usted dice, si Venezuela actuó como una colonia
pero también Medina Angarita tuvo la inteligencia de hacer lo que hizo Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas aprovechó el conflicto entre Estados Unidos, Inglaterra y Alemania para nacionalizar el petróleo en México. Medina Angarita se inspira y crea la ley de hidrocarburos. Esa ley de hidrocarburos revolucionaria por completo, y como es la historia, pero Alfonso votó en contra porque Rómulo Betancourt lo presionó. Eso lo dice el libro de Calván. Y es tal el impacto que tiene en los Estados Unidos la ley de hidrocarburos de Medina Angarita, que va al Congreso de los Estados Unidos a explicar que no es contra los Estados Unidos. Por eso que a Medina Angarita le dan el golpe y se lo dan las transnacionales norteamericanas. Una vez fue, creo que el de la Creole, la Exxon, Rockefeller, a Marco Medina Angarita, y el hombre se quejó de que no lo atendían inmediatamente, y es famoso que Medina Angarita lo sacó. O sea que ya se transformó hasta en un problema de orden personal la relación entre el general Medina Angarita y los presidentes de las corporaciones transnacionales norteamericanas. Entonces, Medina Angarita fue un estratega de unas dimensiones. Medina Angarita establece en su ley que a los 40 años todos los activos de las petroleras pasaban automáticamente en manos del Estado sin compensación alguna. Es por eso que las compañías petroleras buscan un acuerdo con Carlos Andrés Pérez, le piden que nacionalice, así obtienen un pago, una indemnización de miles de millones de dólares. Por eso el vicepresidente de Estados Unidos dice: esa es la mejor nacionalización que se ha hecho en la historia, mejor que la de Arabia Saudita. Y los gerentes de las petroleras transnacionales pasan a ser los gerentes de la nueva PDVSA. Así nace la meritocracia. La meritocracia de PDVSA eran los gerentes de las transnacionales petroleras que mantuvieron el control de la empresa nacionalizada por un acuerdo con Carlos Andrés Pérez. Y es más, cuando se comienzan a quedar sin petróleo las grandes transnacionales, los tanques de pensamiento diseñan una estrategia, y es PDVSA la que crea un partido político que nace como una fundación, que es Primero Justicia. Entonces, Primero Justicia es una creación del lobby petrolero a través de los tanques de pensamiento magistral. Mire, ese plan de los norteamericanos es muy inteligente, pero nosotros tampoco somos tan brutos como ellos piensan. Entonces, el lobby petrolero diseña la política, crea una fundación que se transforma en un partido político. ¿Por qué lo hacen a través de la meritocracia petrolera? Bueno, porque son las compañías petroleras con el gobierno norteamericano, y tienen que hacerlo en un sector que es independiente del gobierno nacional de la época, porque es para sustituir a AD, a COPEI, que por ser partidos que vienen de la socialdemocracia y del socialcristianismo, es la figura del Estado-Nación, son un impedimento para los planes de las transnacionales. Porque la transnacional ya tiene el diseño de eliminar el Estado-Nación, por eso la eliminación de la Fuerza Armada. Y por eso, entonces, Primero Justicia no es ni socialdemócrata ni socialcristiano, es un partido de laboratorio, igual que Voluntad Popular. Son partidos de laboratorio cuya finalidad es la entrega de los recursos naturales de Venezuela a los sectores transnacionales. Uno. Segundo, desintegrar el Estado-Nación. Usted tuviera un gobierno con un partido de laboratorio, atacaría en Guyana para que intervengan los Estados Unidos y nos monten una base en la faja petrolífera. Entonces, por eso es que uno se toma tan en serio cuando uno habla de esto y lo otro, porque hay una complejidad aquí. Ellos tienen miles y miles de personas trabajando 24 horas en cómo toman el control de las reservas de petróleo venezolano. No sé si otra pregunta. No. Voy a agregar una cosa, profesor, que no es absurdo que China y Rusia estén comprando oro y hayan incrementado su nivel de reserva de oro. Claro, todo el mundo sabe que viene un nuevo sistema. Nadie quiere vender el petróleo en una moneda diferente al dólar, porque fíjate, el primer país que vende el petróleo en una moneda diferente al dólar, se derrumba el dólar. ¿Y qué pasa cuando se derrumba el dólar? ¿Dónde coloca China sus mercancías? Bueno, si se derrumba el dólar, se encarecen las importaciones de Estados Unidos. Entonces las importaciones de China se caen. Entonces todo el sistema internacional se cae. De hecho, Lo que están haciendo los países es dejarlo que se vaya agotando, y mientras tanto van acumulando oro. ¿Y dónde está el oro? Reservas naturales de oro. Tenemos tanto como Sudáfrica. Lo que pasa es que no tenemos
oro monetario, pues no tenemos una refinería. Refinería que tú agarras el oro, lo llevas a 99,9 grados de pureza, hace un lingote. Ese oro de alta pureza es el que vale como oro monetario, como reserva internacional. Yo supongo que usted culmine y entonces ya podemos... Ya va a terminar, son 2 láminas más. Entonces, la guerra civil. Y el otro, por favor, busca desmembrar el Estado-Nación venezolano atacando su integridad territorial. El separatismo del Zulia. ¿Saben cuándo nace el separatismo del Zulia? Es impresionante. Un informe de EPG Guado ante la Real Sociedad Geológica de Londres, reconociendo el nivel de reserva del Estado Zulia, y en 1863 Bulgaria y Sutherland declaran la independencia del Zulia durante el gobierno de Juan Crisóstomo Falcón. Así nace todo el separatismo zuliano, es petróleo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque la estrategia es desintegrar el Estado-Nación. Por eso estos grupos terroristas, los califico y los que están en el Estado Bolívar, es un caldo de cultivo para montar un movimiento separatista al estilo sirio en cualquier momento. O en cualquier parte del depósito, toman un campo como el de Guafita en la frontera con Colombia, y tú tuvieras otro gobierno como el que perdió las elecciones en Colombia, pues sacas petróleo por ahí y te pagan en un paraíso fiscal y compras armas. Entonces, desmembrar el Estado-Nación, picarlo en pequeños paisitos como Irak, que está picado realmente entre Bagdad, el país chiita, el resto de Irak, la zona sunita y los kurdos en el norte. Entonces, dividir los países para tomar... ¿Y qué ley de petróleo tiene? Ninguna. Entonces el petróleo se rige bajo la ley de comercio. El paraíso de una petrolera. Entonces, y para la creo que esta es la última. Bueno, tiene la palabra, ¿ves? Profesor, yo le iba a preguntar, una oportunidad, y le hice convención a la profesora y al salón, que me acuerdo cuando estudiaba el bachillerato, uno de los libros establecía que un primer ministro, un ministro de energía de Francia, dijo que aquel país que tuviera o controlar el petróleo era el que dominaba el mundo. Pero otra parte de controlar el petróleo también controlamos el oro y otros factores más. ¿Por qué no se respalda en vez de comercializar con terminamos de quitarnos las máscaras y decir, mira, el petróleo venezolano está respaldado por el oro y se acabó? No, lo que pasa es que... Porque tenemos las dos. Te vas a meter... Vamos a quebrar el mundo. Te vas a meter con Estados Unidos, con Rusia y con China al mismo tiempo. Porque fíjate, Rusia le vende el petróleo a China en dólares. Nadie se mete con eso. Y Rusia tiene 1456 ojivas nucleares. O sea, la estrategia china es que se debilite solo, tratar de no ir a la confrontación directa y acumular todo el oro que yo pueda. Oro monetario en mis bancos centrales para viabilizar, fortalecer mi moneda de manera inmediata y prepararme para lo que viene a futuro, que nadie sabe cómo va a ser, porque no va a ser como el sistema oro anterior, pero va a tener como elemento fundamental el oro. El compañero de Chaqueta Blanca. Profe, una pregunta. Siguiendo con el punto del compañero, lo que es la alianza BRIC, UNASUR, ¿no? Con lo que es la moneda SUB, ¿pudiese existir una plataforma de integración con el propósito de crear una moneda paralela al dólar para hacerle frente a esa moneda, tomando en cuenta que tenemos el mayor respaldo de oro nosotros? Sí, no, sí se puede hacer, pero desde el punto de vista geopolítico no meterse con la relación dólar-petróleo. Fíjate, tú tienes el decreto de Obama que dice que somos una amenaza, ¿verdad? Eso es falso, ¿no? No somos una amenaza. Toca el sistema dólar-petróleo y si eres una amenaza. Pero imagínate lo delicado del... Si yo quisiera ocasionar una invasión a Venezuela, agarrar a un grupo de expertos y nos pusiera a hablar de la venta del petróleo en Bolivia. Eso sería el paraíso de la ultraderecha norteamericana, porque tocamos lo que ocasionó la guerra de Irán y
y lo que ocasiona los conflictos de manera inmediata. Porque todo el sistema mundial se basa en lo que un genio de la geopolítica